Y es que en la iglesia de Éfeso se había infiltrado una especie de feminismo primitivo. En la iglesia de Éfeso se había infiltrado una especie de feminismo primitivo. Y las mujeres estaban queriendo participar de una manera contraria en la iglesia al plan de Dios. Entendemos por feminismo la reivindicación de los derechos de la mujer en las sociedades que se los niegan. Nosotros no estamos en contra de que la mujer tenga plenos derechos, pero la Biblia no permite ciertas cosas a la mujer ni en la iglesia ni en el hogar. Este feminismo primitivo no solamente estaba afectando la iglesia, sino también los hogares. Y es por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, la misma iglesia donde estaba Timoteo, insiste que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia y que las mujeres deben estar sujetas a su marido. Entonces, 3 problemas en la iglesia de Éfeso: judaizantes, oración pública por la salvación de todos los hombres y feminismo primitivo. Nos vamos a concentrar en el problema del feminismo primitivo. ¿De dónde surgió este feminismo primitivo en la iglesia de Éfeso? Recuerden que en Éfeso había una diosa principal, Diana de los Efesios, y muchas mujeres eran sacerdotisas de la diosa Diana. Estas mujeres vivieron pensando que una mujer podía ser diosa y sacerdotisa, pero habían estado reprimidas por las sociedades de su época. Tanto los judíos como los griegos subvaloraban a la mujer y la maltrataban. Pero cuando estas sacerdotisas de Diana u otras sacerdotisas de otros cultos paganos llegaban a Cristo, Cristo le devuelve la dignidad a la mujer y la valora adecuadamente, pero ellas se van al otro extremo. Y eso es lo que está produciendo el problema en la iglesia de Éfeso. Pero hay una razón más profunda para explicar toda forma de feminismo en la historia de la humanidad. Vayan conmigo por un momento a Génesis capítulo 3, versículo 16. Dejen una señal en 1 Timoteo 2 y vayan conmigo a Génesis 3, 16. Vamos a leer rápidamente este pasaje. No vamos a explicarlo profundamente, sino que vamos a explicar la raíz original de todo fenómeno de feminismo en la historia de la humanidad. En Génesis 3:16, el Señor está reaccionando al pecado de Adán y habla a la serpiente y luego a la mujer. Dice a la mujer en Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa última frase, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa frase nos enseña que como castigo por el pecado, los deseos de la mujer fueron alterados al igual que los del hombre. El deseo de la mujer originalmente, como Dios la creó, era ser humilde, estar en sujeción y esperar la dirección de su autoridad o cabeza, que es el hombre. Pero ahora los deseos de la mujer estarían alterados y ella querría ejercer autoridad. Ella tiene el deseo de ejercer autoridad, el cual el texto dice continúa siendo para su marido. Y aún los maridos, los esposos, tendrían un deseo, un pobre deseo de ejercer autoridad. Y tendrían que luchar para poder gobernar en sus hogares. Así que el matrimonio se iba a seguir desarrollando en medio de una disputa, en medio de un conflicto por el ejercicio de la autoridad. Y allí está la raíz de todo feminismo primitivo, la alteración de los deseos originales de la mujer con la caída. Y eso se va a reflejar más adelante en la iglesia y en el hogar. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Es precisamente sobre ese asunto que trata nuestro texto. Nuestro texto tiene pues por tema
la enseñanza bíblica del rol de la mujer en la iglesia. Nuestro texto tiene como propósito combatir el feminismo primitivo de la iglesia de Éfeso y a partir de ahí danos fuerza y enseñanza y doctrina para combatir toda forma de feminismo en todas las épocas. El título que le hemos dado a nuestro mensaje es La mujer en la iglesia bíblica. La mujer en la iglesia bíblica. Cuando la mujer no hace lo que Jesús le manda a hacer en la iglesia, ni la mujer ni la iglesia son bíblicas. Repito, cuando la mujer no hace lo que Jesús le manda a hacer en la iglesia, ni la mujer ni la iglesia son bíblicas. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a dividirlo en 3 sencillos puntos. Lo primero que veremos es la mujer y la oración pública. La mujer y la oración pública. En el versículo 8, Pablo nos muestra quién debe dirigir la oración pública cuando la iglesia está reunida. Versículo 8, la mujer y la oración pública. Luego veremos los versículos 9 y 10, la mujer y su vestimenta pública. La mujer y su vestimenta pública. ¿Cómo deben venir las mujeres vestidas a la iglesia? Y en general, ¿cuáles son los principios para la vestimenta de la mujer? Y en tercer lugar, la mujer y la enseñanza pública. En los versículos 11 al 15. La mujer y la enseñanza pública. Entonces, nuestro pasaje tiene 3 cosas muy sencillas. Primero, la oración pública. Segundo, la vestimenta pública. Y tercero, la enseñanza pública de la mujer. Este pasaje que expongo en el día de hoy tiene más de 50 años de estar bajo el más intenso fuego satánico. Repito, este pasaje que estamos enseñando hoy tiene más de 50 años de estar bajo intenso fuego satánico. Este pasaje es demasiado claro, pero el prejuicio que se ha formado contra él, para no entenderlo bien, es demasiado fuerte. Y hay demasiada oposición contra este pasaje. Y esa oposición va en aumento. Por eso nosotros debemos entender lo que este pasaje dice y dejar que este pasaje gobierne nuestra iglesia. Si este pasaje no gobierna nuestra iglesia, no estamos bajo el gobierno de Cristo. Veamos pues las 3 cosas que enseña nuestro pasaje. Primero, la mujer y la oración pública. La mujer y la oración pública. Después de aclarar que sí debemos orar por todos los hombres, incluidos los más malos, Pablo nos dice quiénes deben hacer la oración públicamente. ¿Quiénes deben orar públicamente por todos los hombres? Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La palabra quiero se refiere obviamente a Pablo. Pero ¿quién es Pablo? El versículo 7 nos dice que él mismo se identifica como apóstol de Jesucristo, un vocero autorizado. Cuando Pablo habla, habla Cristo. Entonces, cuando Pablo dice quiero, realmente el que quiere es Cristo. Algunos calumnian este texto diciendo que no es inspirado por Dios y es solamente Pablo el machista el que está escribiendo. Pero eso sería negar que toda la escritura es inspirada por Dios y contradecir al apóstol Pedro, como bien decía el pastor Julio en su clase, contradecir al apóstol Pedro, quien enseñó claramente que todos los escritos de Pablo son escritura. Entonces, ¿quién quiere? Quiere Cristo y no hay forma de discusión. Ahora, ¿qué quiere Cristo? Hablando por medio de Pablo, el texto lo dice claramente, que los hombres oren en todo lugar. Eso significa que cuando la iglesia esté reunida para orar por la salvación de todos los hombres, como enseña 2:1, como a la iglesia oficialmente en el día de adoración o en otras reuniones oficiales, los varones deben dirigir las oraciones públicas. ¿Cómo sabemos que se trata de oración pública?
porque en 3:15 dice que Pablo le enseña a Timoteo cómo conducirse en la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia reunida. Entonces, esto significa claramente que cuando la iglesia está reunida para adorar o en alguna oración o reunión oficial, los varones debemos dirigir la oración. Pero también significa que las mujeres pueden orar, pero en otros contextos que no sea la reunión formal de la iglesia. Pero no cualquier varón puede orar públicamente, sino uno que anda en santidad, que no es ni iracundo ni contencioso, porque el texto dice que ese varón debe levantar manos santas, sin ira ni contienda. Si un varón es áspero, constantemente airado, maltrata a su esposa, ese varón no puede ser elegido por los pastores para orar públicamente. Debe ser un varón que en su casa tiene buen testimonio de ser amoroso, amable, no iracundo ni no contencioso. Así que no todo varón puede orar públicamente, sino aquellos que cumplen esas características. Entonces, en cuanto a la oración pública de la mujer, queda muy claro que ella debe orar en otros lugares o puede orar en otros lugares que no sean la reunión oficial de la iglesia. Ese es el primer punto de este sermón, muy sencillo. El segundo punto tiene que ver con la mujer y su vestimenta pública. La mujer y su vestimenta pública. Aquellas mujeres de aquel feminismo primitivo en la iglesia de Éfeso se estaban presentando mal vestidas al culto de adoración. Y por eso Pablo ahora corrige lo de la vestimenta pública de la mujer, versículos 9 y 10. Asimismo, es decir, en relación con esto del rol de la mujer y del hombre en la iglesia, y por eso fue que todos los himnos hoy los cantamos alternados hombres y mujeres, para mostrar con ello que estamos hablando del rol del hombre y la mujer dentro de la iglesia. Asimismo, o sea, tiene que ver con esto mismo del rol del hombre y la mujer en la iglesia. Allí podríamos implicar el quiero, que las mujeres se atavíen o se vistan o se adornen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso eran lo que estaban haciendo muchas de aquellas mujeres, estaban yendo vestidas de una manera inadecuada, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. En términos generales podemos decir que la vestimenta de una mujer para venir aquí al culto de adoración y en general durante toda su vida debe tener 3 sencillas características. La vestimenta de la mujer debe tener 3 sencillas características. Debe ser, en primer lugar, dice el versículo 9, que debe ser una ropa decorosa. Decorosa. La palabra decorosa significa ordenada, bien presentada, no una ropa informal. Debe ser una ropa la cual usted cuando se la pone piensa que esta ropa es para el Señor. No es la ropa que usted usa, hermana, para trabajar en la casa. Usted no puede venir al culto con la ropa que usa, por ejemplo, para lavar un baño. Debe venir con una ropa que usted vea es una ropa agradable al Señor, una ropa formal, una ropa bonita, bien presentada. Pero no debe venir demasiado arreglada, como bien dice el pasaje, no demasiado arreglada en oro, en lujo y en detalles llamativos. Hay un elemento cultural aquí, y es que las mujeres de esa época se hacían unos peinados extravagantes, y en el peinado extravagante se colgaban piezas de oro y perlas. Y ese lujo y esos detalles llamativos el apóstol los condena aquí. Eso no significa que la mujer no pueda usar una cadena de oro o alguna joya de oro. Entonces, lo primero es que la ropa sea ordenada y sea bien presentada. En segundo lugar, dice que la ropa debe ser decorosa. Dice primero decorosa, en segundo con pudor, ropa pudorosa. La palabra pudor tiene que ver con sentido de vergüenza. A la mujer debe darle vergüenza que su forma de vestir produzca deseos sexuales en los hombres. Ella debe sentirse avergonzada de provocar la lujuria de los hombres.
Entonces una ropa pudorosa es una ropa no sensual, no sensual. Y por tanto hay unos parámetros que pueden definir cuál ropa es sensual y cuál ropa no es, cuál ropa es sensual y cuál no es sensual. Y eso es fácil de definir. La ropa muy apretada es sensual. Los jeans muy apretados son sensuales. Las camisetas muy apretadas son sensuales. Aquí tristemente hay hermanas que llevan, no son todas, solo unas pocas, pero hay que decirlo, llevan varios años viniendo a la iglesia siempre con el mismo blue jean apretado y la misma camiseta de tiritas. Todos los domingos lo mismo. Y lo más triste es que aún a sus hijas las visten así. Y llevan 4 o 5 años en la iglesia y no quieren cambiar eso en sus vidas. Allá el Señor con ustedes. Nosotros estamos cansados de enseñarles y advertirles de todas maneras. Entonces la ropa debe ser pudorosa, que cubra lo suficiente, que cubra aquí arriba, que cubra aquí abajo, que sea una ropa que no provoque las miradas sensuales de los hombres. Pero en tercer lugar debe ser una ropa modesta, decorosa, pudorosa y modesta. La palabra modesta significa dominio propio. Dominio propio. La mujer por naturaleza quiere llamar la atención sobre ella misma, pero esta mujer piadosa se domina a sí misma y se viste no llamativa, es decir, modesta. Y no es llamativa ni por lo sensual, como ya dijimos, ni por lo costosa, ni por lo colorida o extravagante. Hay ropa muy colorida y muy extravagante. Entonces, esa es una ropa inmodesta. Entonces, la mujer debe mirar que su vestimenta no atraiga la atención de otros. Debe ser modesta. Esto no significa que una mujer cristiana no se pueda comprar un vestido fino. Ella puede comprarse un vestido fino si lo puede pagar. Entonces, 3 características de la vestimenta pública de la mujer: debe ser decorosa, ordenada, bien presentada, pudorosa, no sensual, y modesta, no llamativa. Pero podríamos hablar que en el versículo 10 hay un cuarto tipo de ropa, y eso sería en un sentido metafórico. El verso 10 dice que no se vistan de esa manera, sino con buenas obras. Entonces hay una cuarta forma de vestimenta que son las buenas obras. Las buenas obras son la mejor vestimenta para una mujer. Eso significa que la mujer tiene muchas buenas obras que ella puede hacer tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y con esas buenas obras ella debe venir vestida a la iglesia. Este es el segundo punto de nuestro mensaje. Primero, la mujer y la oración pública. Segundo, la mujer y la vestimenta pública. Y tercero, la mujer y la enseñanza pública. Y este es el punto de mayor controversia, donde el Señor Jesucristo no es obedecido en la gran mayoría de las iglesias de Colombia y el mundo. La gran mayoría de las iglesias no son hoy en día el reino de Jesucristo, porque en el reino de Jesucristo se obedece a Jesucristo. Y una de las cosas en las que no se obedece a Jesucristo en la mayoría de las iglesias del mundo es en lo que tiene que ver con la enseñanza pública de la mujer. Vamos palabra por palabra entre los versículos 11 al 15. La mujer aprenda en silencio. Detengámonos ahí en la palabra aprenda. Y como hemos dicho y vamos a decir que las mujeres no pueden enseñar públicamente, entonces cuando abrimos esta sección con la palabra aprenda, las mujeres podían preguntarse: ¿para qué aprendo si yo no puedo enseñar? Esa es una pregunta inadecuada, porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que, hermana, el Señor quiere que tú aprendas. Dice la mujer aprenda. Y eso tiene también un significado cultural, porque en esa época las mujeres no podían asistir a ninguna escuela ni ser enseñadas. Los judíos decían: es mejor prenderle candela a la Biblia que enseñársela a una mujer. Y tampoco los griegos enseñaban a las mujeres. Cuando Cristo dice aquí la mujer aprenda, Él está devolviendo a la mujer su valor, su dignidad, su rol genuino, su rol original.
Entonces la mujer debe aprender. No se haga preguntas de que ¿para qué aprendo? Aprenda y verá cómo Dios la usa con lo que aprende. El Señor quiere que aprendas. Y uno de los escenarios en que el Señor quiere que aprendas es cuando la iglesia está reunida. Pero cuando la iglesia está reunida, tú debes aprender de una manera especial. Continúa diciendo el 11. La mujer aprenda en silencio. En silencio. La mujer puede aprender, pero puede aprender solo en silencio. Es decir, sin participar de la enseñanza. Ella puede solo recibir la enseñanza y no participar en la enseñanza. ¿Significa esto que significa que ese silencio de la mujer le prohíbe cantar en el culto? No, la mujer puede cantar en el culto. ¿Significa que ella no puede decir amén? No, ella puede decir amén. ¿Significa que en otros lugares donde ella esté siendo enseñada no puede hacer ninguna pregunta? No, ella sí puede hacer preguntas en otros lugares donde esté siendo enseñada. Entonces, ¿qué tipo de silencio? Cuando dice la mujer aprenda en silencio. Vamos a ver enseguida, en el versículo 12, que se trata exclusivamente del silencio de enseñar. Es silencio de enseñar. Cuando la iglesia está reunida públicamente, la mujer debe tener un silencio de enseñar, es decir, ya solo puede aprender, solo puede recibir conocimiento, no puede transmitir conocimiento. ¿Y por qué debe aprender en silencio? ¿Por qué en silencio? Porque cuando la iglesia está reunida, Dios tiene un propósito con la congregación, y es confirmar al mundo y a los ángeles que son testigos de nuestra adoración el diseño de Dios para la creación, la iglesia y la familia. Uno a veces predica con palabras, pero también Dios predica con imágenes. Cuando la iglesia está reunida y solo los varones enseñan, Dios está predicando con una imagen. Esa imagen de una iglesia reunida donde solo los varones enseñan y gobiernan, esa imagen está diciendo que Dios hizo la creación, que Dios hizo la iglesia y Dios hizo la familia en ese diseño. ¿Cuál diseño? Que el Padre es el Señor de todo, que está sentado en su trono. El Hijo está sujeto al Padre. Los varones están sujetos al Hijo y las mujeres sujetas a los hombres. Ese es el diseño. Y es una predicación con una imagen. En este mismo instante aquí hay una imagen. Y por ahí dicen que una imagen predica más o vale más que 1000 palabras. Bueno, Dios está predicando con esta imagen. ¿Y qué está predicando? Está diciendo, mi diseño para mi creación, para mi iglesia y para mi familia es este. Mírenlo. Solo mírenlo. Por eso cuando hay mujeres que predican, la iglesia no está bajo el diseño de Dios. Esa no es una iglesia bíblica. Ese no es el reino de Jesucristo. Jesucristo está siendo en ese momento desobedecido. Pero cuando las mujeres están en silencio, los hombres hablando o predicando, Cristo detrás del predicador y el Padre detrás del Hijo, esa es una iglesia bíblica. Y el aroma, el olor fragante, el olor delicioso desde esa congregación sube a la nariz del Padre y el Padre se deleita y canta. Jehová está en medio de ti, Él callará de amor, se gozará sobre ti con alegría. Pero cuando la mujer está predicando, lo que sube es un hedor putrefacto. Porque no hay obediencia al Hijo, no se está obedeciendo al Hijo. Entonces lo que sube es un hedor putrefacto. Y el Padre no deja de reconocerles como sus hijos, pero se duele de su desobediencia. Es por eso que la mujer tiene que estar en silencio. Es por eso que ella no puede enseñar. Pero Pablo, para que las cosas queden todavía mucho más claras y más precisas y con más poder,
Él da 3 razones por las cuales la mujer debe permanecer en silencio cuando la iglesia está reunida. Terminemos de leer el verso 11, dice, la mujer aprenda en silencio, ¿por qué? Porque el gobierno de la creación, el gobierno de la familia, el gobierno de la iglesia es dado al varón y por eso ella debe aprender en silencio con toda sujeción. ¿Con toda sujeción a quién? Sujeción al varón, sujeción a Cristo, sujeción al Padre, con toda sujeción. La mujer debe contribuir a configurar esa imagen. Ese es su papel cuando estamos reunidos para adorar. Ella debe contribuir a configurar esa imagen con toda sujeción. Ahora da 3 razones. ¿Cuáles son las 3 razones? Primero, verso 12. Porque, la palabra porque muestra claramente que va a hablar de razones. Dice, porque no permito a la mujer enseñar. Y aquí la palabra porque da la razón, la primera razón. Y dice, no permito. Ya dijimos, ¿quién es el que no permite? El que no permite es Cristo por medio de Pablo. ¿Qué es lo que no permite? No permite a la mujer enseñar, ya lo explicamos, y ahora dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso significa que las mujeres no solamente no pueden predicar cuando la iglesia está reunida porque no se configura la imagen que agrada al Padre, sino que ella no puede ser pastora. La mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios para la creación, para la iglesia y para la familia. Los pastores gobernamos la iglesia, ejercemos dominio cuando predicamos la palabra de Dios. No dominamos sus vidas, sino que enseñamos sus vidas por la palabra de Dios. La mujer no puede hacer lo que le es dado al varón. Ella no puede ejercer dominio sobre el hombre, ni en la iglesia ni en el hogar. No puede ser pastora ni jefe de hogar mientras su marido vive. Y algunos dicen que esto que Pablo está diciendo aquí era solo para la iglesia de Éfeso, donde habían esos problemas. Pero si usted lee con cuidado 1 Corintios 14, versículos 33b al 36, que es un pasaje paralelo, Pablo explica en ese pasaje, 1 Corintios 14, 33 al 36, dice claramente, así ordeno en todas las iglesias. Así que este mandato no es una cosa particular para la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo, oficiando como obispo o pastor universal de la iglesia de Jesucristo, ordena a todas las iglesias que en todas las iglesias se respete este mismo patrón. Otros dicen que esto que acabo de leer es algo meramente cultural para esa época. Pero la segunda razón que vamos a ver a continuación no admite esa posibilidad. ¿Cuál es esa segunda razón? Termina diciendo el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La primera razón. Segundo, porque, o sea, segunda razón. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Aquí hay una segunda razón. La segunda razón es el orden de la creación. Adán fue formado primero. Esto no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la creación. Así hizo Dios la creación. Ese es el diseño de Dios para su universo. Adán, como primogénito de esta creación, es un tipo de Cristo y a él se le concedió toda autoridad. Pero a su vez, la creación es un modelo o está basada en la subsistencia de la Trinidad. La creación y su modelo de autoridad está basado en la subsistencia de la Trinidad. En la Trinidad hay jerarquía. El Padre tiene la autoridad y el Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Ese modelo de autoridad se plasma en la creación. Por eso cuando Dios crea a Adán, le da a Adán la autoridad y Adán en ese momento representa al Padre. Y cuando Dios crea a la mujer le da el estar en sujeción y la mujer representa al Hijo.
El varón representa al padre en gobierno y autoridad y la mujer representa al hijo en sujeción y humildad. Y todos sabemos que Cristo lo dice claramente: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué? Porque el hijo está totalmente sujeto al padre. Así que las mujeres tienen el privilegio de representar al hijo. Tienen el derecho, el privilegio de mostrar al hijo por medio de su conducta de sujeción. Entonces, la segunda razón por la cual esto no es algo cultural es el orden de la creación. Pero hay una tercera razón. Hay una tercera razón por lo cual esto es cierto, doblemente cierto, ciertísimo, y es la participación de la mujer en la caída. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Adán no fue engañado significa que él pecó con pleno conocimiento de la verdad. Adán no fue engañado, él pecó con pleno conocimiento de la verdad. Entonces, siendo que a él se le concede la autoridad y siendo que él no fue engañado, a él se le concede el privilegio de que cuando la iglesia está reunida, él sea quien predique públicamente. Solo cuando la iglesia está reunida, él tiene el privilegio de predicar públicamente, reflejando la Trinidad, la creación original y el diseño de Dios para la iglesia y la familia. La mujer podría predicar la verdad en otros lugares y a otras personas, en su hogar, a cualquier otro ser humano, por la radio, por la televisión, por medios escritos. Pero cuando la iglesia está reunida oficialmente para formar esa imagen que predica, una imagen que por sí mismo predica, la mujer es como construir una obra de teatro y el papel de la mujer es quedarse callada. Eso es lo que hace que ella construya esa imagen y los hombres somos los voceros oficiales de Dios. Y eso construye la imagen que Dios quiere ver y que tanto le deleita cuando la iglesia está reunida. Entonces hay tres razones sencillas por las cuales la mujer no tiene permiso de Dios para la enseñanza pública. La primera razón es una orden del Señor. No permito a la mujer enseñar. Segunda razón, el orden de la creación. Adán fue formado primero. Y tercera razón, la participación de la mujer en la caída. En realidad, este pasaje es muy sencillo. Es bastante sencillo. Es muy claro. Pero a la verdad, este pasaje está bajo tanto fuego satánico que la mayoría en la iglesia no lo quieren aceptar. Nos falta el versículo 15, que está relacionado con todo, está apoyando todo lo que estamos diciendo y está dándole a la mujer un lugar especial. Verso 15. Pero, a pesar de que a la mujer no se le permite enseñar, dice, este es un pasaje bien difícil, un pasaje de los más difíciles del Nuevo Testamento. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es más fácil enseñar lo que este pasaje no dice. Cuando el pasaje dice se salvará, es fácil saber que la mujer no se salvará engendrando hijos. ¿Por qué podemos estar seguros que este pasaje no enseña que la maternidad es el medio de salvación por la mujer, para la mujer? Eso es muy fácil porque el resto de la Biblia dice que el único medio de salvación es por la fe sola en Jesucristo. Y el mismo pasaje lo dice, se salvará si permaneciere en fe, si permaneciere en fe. Entonces este pasaje es fácil decir lo que no dice. No dice que la mujer se salva por ser madre. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice se salvará? Hay que aclarar de qué se salvará. Y el versículo anterior nos muestra que a raíz de la participación de la mujer en la caída, ella iba a llevar durante toda la existencia de la raza humana el estigma de haber sido el instrumento para la entrada del pecado. Por haber sido el instrumento para la entrada del pecado, la mujer llevaría un estigma durante toda la historia. Es de ese estigma que la mujer se salvará. ¿Cómo? Porque así como por una mujer vino el pecado al mundo,
por una mujer vino el Salvador que quita el pecado del mundo, y la mujer puede criar una descendencia piadosa que expanda la obra del Salvador. De esa manera es como ella se salvará del estigma de haber participado en la caída. Esto es como cuando estamos en un partido de fútbol. En un partido de fútbol, un jugador hace un autogol y su equipo va perdiendo 1-0. Un compañero hace gol y empatan 1-1. Y faltando 1 minuto para terminar el partido, el jugador que hizo el autogol mete el gol de la victoria. ¿Se salvó o no se salvó ese jugador que metió el autogol de haber causado el empate o la pérdida de su equipo? Claro que se salvó. De esa manera es que la mujer se salvará de ese estigma, porque ella va a ser utilizada por Dios para hacer aquellas cosas o para traer aquellas cosas que librarán a la humanidad del pecado, como son la venida del Salvador y una simiente santa que va a expandir la obra de salvación. Y eso ubica a la mujer en un altísimo llamado que es en el hogar y con sus hijos. Allí es donde Dios la quiere. Pero ¿qué de las mujeres que no se casan ni tienen hijos? Ellas pueden servir a Dios sirviendo a los hijos de Dios y a otros muchos seres humanos que Dios pone en su camino y haciendo muchas otras labores para el avance del reino de Dios. Vamos a resumir entonces qué es lo que hemos aprendido hoy al hablar sobre la oración pública, la vestimenta pública y la enseñanza pública de la mujer. Hemos aprendido lo siguiente. Primero, hay una tendencia en todas las mujeres, cristianas y no cristianas, al feminismo, la cual es causada por el pecado que aún mora en ellas, y es alimentada por el mundo feminista en el cual vivimos hoy. Segundo, el alto llamado de la mujer no es a gobernar la iglesia ni su casa, sino a ayudar a los que la gobiernan, que son los varones, con humildad, imitando a Cristo en su sujeción al Padre. Tercero, contrario a ese feminismo, Dios en su palabra define el rol de la mujer en la iglesia y en el hogar. Este pasaje no es el machismo de Pablo, hermanos, este pasaje es la palabra de Dios. Y en último lugar, conforme a la palabra de Dios, la mujer no puede orar públicamente cuando la iglesia está reunida oficialmente, debe vestirse con decoro, pudor y modestia y no puede ser ni predicadora ni pastora en la iglesia local. Y esto no la hace un ser humano de segunda categoría, porque el hijo tampoco es de segunda categoría al vivir en sujeción al Padre. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos sacar de este sencillo pero importante pasaje? ¿A quiénes va dirigido este pasaje? En primer lugar, a la mujer cristiana, obviamente. La mujer cristiana debe entender la lucha particular que ella vive a partir de Génesis 3:16 y debe resistirse. La mujer debe resistirse usando la palabra de Dios en su corazón, predicándose a sí misma, debe resistirse a ponerse por encima del varón. ¿Y cómo lo va a lograr? Con la llenura del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Así que cada hermana cristiana que está aquí debe examinarse a sí misma. Hermana, ¿cómo eres tú en tu hogar? ¿Se nota que en tu hogar tú eres la que manda? ¿Mandas tú a tu marido? La mujer que manda a su marido no es una mujer bíblica. ¿O cómo eres en la iglesia? ¿Cuál es tu actitud hacia el liderazgo masculino de la iglesia? ¿Te molesta que Dios haya traído esta enseñanza a esta iglesia? ¿O te molesta que los pastores prediquemos sobre estas cosas? Si esto te molesta, es porque Dios te está hablando hoy y Dios te quiere cambiar. La mujer cristiana, al examinar todas estas cosas, debe entender que su campo de acción para el servicio es muy amplio y solo se ha reducido en 2 puntos, que son el pastorado y la predicación congregacional. La mujer, en vez de mirar lo que se le ha reducido, debe mirar todo el amplio espectro de posibilidades que tiene
de servir a Dios. Y aquí cabe ese ejercicio que hacen con frecuencia los maestros, de otras cosas incluso, que colocan una hoja en blanco con un punto negro en la mitad y le preguntan a la gente, ¿y usted qué ve? Y todo el mundo, ¿qué dice? Un punto negro en la mitad de una hoja blanca. Todo el mundo se concentra en lo que se le prohíbe, pero nadie dice, yo veo una enorme hoja blanca que en un 99.9% es blanca, 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 y veo un pequeñito puntico negro en la mitad. Eso sucede cuando la iglesia enseña el rol de la mujer correctamente. Las mujeres se concentran en el punto negro y dejan de mirar todo el amplio espectro de posibilidades que tienen para servir a nuestro Dios. Pero en segundo lugar, este pasaje no le habla solo a la mujer como individuo, sino a la iglesia. Este es un pasaje que podemos decir es profético. Hermanos, hoy se habla mucho de profecías y en las iglesias hay algunos hombres y mujeres que dicen tener una palabra de Dios para ti. Esas profecías son falsas. Esta que acabo de leer y explicar es la verdadera profecía. Los profetas, cuando profetizaban en el Antiguo Testamento, lo que más hacían no era predecir el futuro, sino invitar a la gente y al pueblo de Dios al arrepentimiento. Esto que yo acabo de dar aquí es una verdadera profecía. Es un verdadero llamado a la iglesia de Jesucristo. Y lo que este pasaje le dice a la iglesia de Jesucristo es, si no corriges lo que ahora haces contrario a mi voluntad con respecto al rol de la mujer, voy a quitar tu candelero de tu lugar y nunca más serás hallada. Las iglesias del Señor Jesucristo han sido engañadas por el feminismo, incluso profesores, teólogos y grandes eruditos han claudicado en favor de la posición feminista, algunos de ellos reformados, y han contribuido a que la iglesia se aparte de la obediencia a Jesucristo. Pero he aquí la voz del profeta contemporáneo, que no es más que un humilde pastor, un predicador, un pequeño predicadorcillo que dice con toda la autoridad de Dios, si no corriges lo que estás haciendo con respecto al rol de la mujer, voy a quitar tu candelero de tu lugar y nunca más serás hallada. Todas las mujeres que están trabajando hoy como pastoras deben arrepentirse de desobedecer a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Él ha ordenado lo que acabo de enseñar en su iglesia, y toda mujer que se para en el púlpito cuando la iglesia está reunida está en clara desobediencia a Cristo. Y lo mejor que puede hacer es arrepentirse, abandonar esa práctica y permitir que los varones tomemos el lugar del gobierno de la iglesia tal como el Señor lo ha mandado. Y finalmente, a los amigos que hoy nos visitan, hay personas nuevas que vienen por primera vez hoy a esta iglesia. El vecino suyo, el compañero de trabajo, y usted en este momento, querido hermano, usted que está aquí, que invitó a un amigo, usted está haciendo fuerza ahí sentado. Se está preocupado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vecino que usted invitó está diciendo, yo aquí no vuelvo porque esto es demasiado machista. No tenga temor, ni se avergüence de su iglesia. No se avergüence de su iglesia, no tenga temor. Amigo que nos visita, vecino o compañero de trabajo, lo que usted acaba de oír es la palabra de Jesucristo. Donde usted está hoy, este lugar es el reino de Jesucristo. Y lo mejor que usted puede hacer es no dejarse engañar por un prejuicio feminista que usted ha recibido por la sociedad en la cual se ha criado durante todo el siglo XX. No se deje engañar por un prejuicio feminista. Ore a Dios y pídale a Él que le muestre. En este momento, usted puede no entender lo que yo acabo de explicar,
Pero usted debe entender que ese Rey, el Señor Jesucristo, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todos los que han pecado durante su vida serán condenados y no entrarán a su reino. La iglesia, así reunida, con hombres gobernando, mujeres en silencio, es tan solo una muestra de ese reino por venir. Y cuando ese reino venga, usted no entrará a él si es machista o feminista. Usted no entrará si no se arrepiente de sus pecados y reconoce que usted ha ofendido a ese gran Rey, le pide perdón por sus pecados y se arrepiente de sus pecados y cree el Evangelio, que la muerte y resurrección de Jesucristo es el pago suficiente por los pecados de todos los hombres. Crea ahora mismo en Jesucristo y Él le aclarará todas las cosas. Él le aclarará después si lo que hemos predicado hoy es verdad o no. Pero no se deje influenciar ni engañar por un prejuicio feminista y reconozca que el Señor está en este lugar, que esta es su palabra, que usted es un pecador que irá al infierno a no ser que acepte el regalo de salvación que Cristo hoy le ofrece. Venga a Cristo arrepentido pidiendo perdón y Él le aclarará todas las cosas en cuanto a su reino. Vamos a ponernos en nuestros pies y a terminar en oración. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido leída, ha sido explicada y ha sido aplicada. Tú has gobernado hoy a tu pueblo y has decretado lo que se debe hacer en tu iglesia. Nosotros,